Este video es presentado por Magical Compass, agencia de viajes. Te llevamos a donde más deseas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, La Oficina del Profe Paul. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el profesor Gerardo Torres, mejor conocido como Tato Torres, quien tiene una gran trayectoria en la primera división de fútbol mexicano, una de las figuras más importantes del balompié yucateco, y el día de hoy está con nosotros. Esperemos que les guste este episodio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, profe Tato Torres? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Le agradecemos el tiempo. Es una de las personalidades importantes, considero yo, y creo que muchos coincidimos en eso, ¿no? En el balompié yucateco y actualmente en lo que es, pues, el deporte en general, ¿no? En el estado de Yucatán. Profe, pues para ir eh, iniciando esta plática y para que, pues, las nuevas generaciones, para que los chavos que siguen nuestro canal, pues lo vayan conociendo un poquito más, sí nos gustaría saber quién es el profe Gerardo Torres. Primero que nada, muchas gracias por tus palabras, Cristian. Créeme que me llegan porque, pues bueno, ya hace mucho tiempo que dejé de jugar y sí, pues bueno, no acostumbro tampoco estas nuevas generaciones más que nada, no conocen, no me conocen tanto, pero bueno, mi nombre es Gerardo Torres Herrera. Soy el tercer hijo de matrimonio formado por mis padres, Alberto Torres Herrera, Raquel Herrera Arceo, mi hermana, la más grande, Patricia Torres Herrera, mi hermano, el mediano, Alberto Torres Herrera, igual que mi padre. Y pues yo nací en una familia de clase media, todos deportistas. Eso es algo importante, todos deportistas de alguna u otra forma. El deporte siempre ha estado involucrado en mi vida, diferentes disciplinas. Mi papá practicaba box, jugaba fútbol, jugaba béisbol. Mi hermano igual hacía gimnasia, jugó fútbol, jugó béisbol. Mi hermana también en la gimnasia, en la danza. Este, y mi mamá a lo mejor no hizo una disciplina deportiva, pero siempre estuvo a nuestro lado, siempre estuvo acompañándonos y a ella le encanta el béisbol. Que, como dice, ¿no? Es la parte detrás de todo deportista o de todo hijo, ¿no? La mamá que pues se despierta temprano para hacer el desayuno, el ver que las cosas estén listas, el llevar, en ese caso, como comenta, ¿no? Tantas, bueno, en la familia, ¿no? Deportistas y que uno juega en esta hora y luego dividirse para llevar a todos, que es la pieza importante, ¿no? Para cumplir, pues, cuando estamos jóvenes. Sí, en general la familia forma parte importante en ese apoyo para un deportista y para los hijos en general. Ambos estuvieron siempre pendientes, tanto mi papá como mi mamá, a su manera también, y como podían sus posibilidades y sus tiempos, se planeaban y bueno, uno llevaba a unos, o de repente, pues dependiendo de los tiempos y cómo estaba la situación, porque los dos siempre han sido muy trabajadores, comerciantes. Mi papá siempre se dedicó al comercio. Mi mamá tiene un taller de costura desde hace muchísimo tiempo y ha estado siempre en el medio también del deporte por la gimnasia, pues por mi hermana también. Entonces, mientras se lo permitían sus tiempos, pues bueno, tú llevas a uno, tú llevas a otro. Ya después, cuando pudimos nosotros movernos y resolver,
pues también contaron con nosotros en este aspecto porque siempre nos gustó ir a entrenar, siempre nos gustó ir a nuestros partidos, o sea, esa parte de la responsabilidad al tú estar en un compromiso como es el deporte, eh, siempre, no fue que tuviéramos eh, que lo sufriéramos, ¿no? Siempre nos gustó y pues hacíamos todo lo posible por estar ahí. Como dice, no, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber con esas piedritas, ¿no? Pero pues parte de la pasión, parte de los sueños o la disciplina, pues es ir resolviendo, ¿no? Conforme vaya dándose estos problemas. Profe, uno de los jugadores, ¿no? Que tiene Yucatán, que han tocado pues estas mieles de la primera división, una gran trayectoria que tuvo en el máximo circuito de México. Y antes de platicar esta parte, ¿no? O estas vivencias que tuvo en ese nivel futbolístico, sí quisiera saber, profe, y yo creo que muchos, ¿no? ¿Cómo fue este camino para llegar a donde muchos sueñan estar, que anteriormente era muy complicado? Sí, sí, sobre todo por la distancia, ¿no? Nuestra zona geográfica, estamos muy lejos del fútbol, del centro y del resto del país. Estamos lejos. Y bueno, en ese entonces todavía muchísimo más, sin redes sociales, sin muchas otras cosas que, pues, quizá nos pusieran ahí para que la gente nos viera, ¿no? Era un poquito complicado. Fíjate que mi caso muy particular, digo, cada caso es diferente. A mí me encanta el deporte, me encanta el fútbol, me encantaba el fútbol. Yo jugaba en la escuela, llegando de la escuela, y me iba al parque. O sea, todo el día estaba jugando fútbol o béisbol, lo que sea. Me gustó, pero nunca tuve ese pensamiento quizá consciente de querer ser jugador de fútbol profesional, ¿no? No te niego y no te miento al decir que pues jugando en el parque o jugando con los amigos, pues sí dices o empiezas a imaginar jugar con esos jugadores que tú ves en la tele. En ese entonces, pues el Tuca Ferretti, Miguel España, que jugaban con Pumas y Pumas era el equipo al que yo le iba por convicción, ¿no? Y por herencia de mis papás. Y pues decías, o te ponías el nombre de uno de ellos para jugar, o cuando portereabas, yo siempre decía, soy Adolfo Ríos o La Feredia. Quizá de manera consciente nunca lo vi así, ni era mi intención el jugar en primera división, tal vez también porque lo veíamos muy lejano. Veíamos la tele cuando veíamos tele, porque antes pues hacíamos otras actividades, pero cuando había fútbol veíamos el fútbol eh, y veías a esos grandes jugadores, oías esos nombres pues cuando Hugo Sánchez estuvo en el Madrid era inevitable pensar y sentirte en la cascarita que estabas jugando con el buitre butragueño y que eras compañero de Hugo Sánchez, pero nunca fue algo así de que yo dije voy a jugar en primera división. No, se fue dando ese gusto que yo tenía por el deporte, por el fútbol, por jugar, pues me fue llevando poco a poco, primero a pulir pues habilidades, que es realmente donde se pulen en el parque, en el juego, o sea, estar jugando constantemente ahí. Quizá tú ya traes algo, ¿no? De la habilidad, pero en esos juegos, en esas cascaritas, lo vas perfeccionando y lo vas puliendo y vas inventando y vas haciendo cosas que normalmente, pues no las haces. Y ahí, pues se van dando, ¿no? Estas situaciones que de repente te llevan a representar a tu escuela en los torneos escolares y a su vez a
pues a las escuelas particulares o de gobierno y luego al Estado y así se fue dando, ¿no? Tuve esa fortuna de representar en varias ocasiones a, a nuestro estado con la selección Yucatán y en una de esas tantas ocasiones, pues bueno, se da la oportunidad y me hacen la invitación para pertenecer a un club como lo es el Atlas, que en ese momento no tenía ni idea del Atlas, de qué equipo era el Atlas, de quiénes jugaban en el Atlas, porque yo solo veía a los Pumas y al Real Madrid cuando pasaban los partidos. Pero bueno, así se fue dando esta parte. No fue tanto algo que yo quería, pero el camino y el mismo juego y la misma diversión, porque a mí me encantaba, me fue llevando a eso. Profe, y anteriormente, bueno, ahorita en la actualidad, lo que son las selecciones estatales, como comenta, ya hay pues varias opciones, ¿no? Ahorita todo lo que están implementando desde las categorías, de todas las categorías, el ya hacer una selección para que lleve un proceso y realice pues los viajes en las competencias nacionales. Anteriormente, ¿cómo se manejaban estas selecciones? ¿Sí habían por decir, bueno, no había ni redes sociales para enterarte de que había algunas visorías o cómo se daba estos selectivos? Había un proceso interesante que digo, podría retomarse. Tú primero representabas a tu escuela contra otros colegios que eran los juegos escolares, así los conocíamos nosotros, como los juegos escolares. El equipo que quedaba campeón, pues jugaba contra el representante o el campeón que primero jugaban las escuelas particulares, se sacaba un campeón, jugaban las escuelas de gobierno, las federales y todo esto, se sacaba un campeón y después jugaban entre sí para sacar a un ganador absoluto. Y en ese proceso se iban, tú como ganador, por ejemplo, de colegios particulares, todos los jugadores que participaron ahí, tú como equipo podrías ir Ah, invitando ok. a gente para irlo incorporando. Del otro lado, era de la misma manera, para después hacer Ya. una final, se pudiera decir, y sacar al representante, que aún así el que ganaba, pues también tenía esa posibilidad, o no sé si los obligaba, pero tenía esa posibilidad porque siempre pasaba de agarrar 2, 3 refuerzos del otro equipo para armar un equipo más Competitivo. competitivo, más completo. Pero sí había un proceso, había tiempos, bien lo mencionas, no había esta posibilidad de enterarte, ¿no? Si no era porque te lo decían, pues no había redes sociales ni nada, no había esa facilidad, y me parecía un proceso interesante, la verdad. Sí, que es esta parte, ¿no? Que prácticamente las oportunidades eran para un número reducido de jugadores, ¿no? Y ya me imagino el talento que en su momento había en Yucatán, pero pues el camino pues era más complicado, ¿no? Para poder estar en estas competencias y pues prácticamente pues lo que comentan, ¿no? Que tienes que estar dentro de esa competencia para ser a lo mejor seleccionado para representar pues a tu estado. Sí, exactamente. Y me olvidé de decir de los del interior del estado, porque también se participaba, ¿no? Los diferentes municipios también tenían representación. Pero aún así, yo creo que mencionaste algo muy importante, que es el talento que hay en Mérida, y siempre lo ha habido. No es de ahorita, siempre ha habido grandes jugadores. A mí, yo recuerdo a muchos compañeros que jugaban conmigo o que jugué contra ellos con una capacidad para jugar y una habilidad para jugar al fútbol, técnicos, con gol, con regate, ¿no? Y muchos. Y quizá los intereses eran otros
también a lo mejor ellos no tenían ese interés o gusto por el juego y se fueron, quedaron, o no buscaban no les interesaba participar en este tipo de eventos para ser vistos o representar a su estado. Lo hacían porque les gustaba y así era antes. Realmente muchos de los que estamos aquí, y yo considero que lo principal es esto. Estábamos porque nos gusta el fútbol, porque nos gusta jugar, porque disfrutamos jugar. Eh, pues así era, antes era todavía muchísimo más esta parte. Pero sí hay mucho talento en el estado, lo hubo antes, lo hay ahora. Yo la verdad es que veo, ahora que tengo esa posibilidad de ver a chavos jugar, hay mucho talento. Profe, y llega esta oportunidad que nos comenta, ¿no? En el selectivo lo invitan a formar parte de este proceso con el Atlas de Fuerzas Básicas, pero ahora viene esta parte de la mentalidad, ¿no? Porque prácticamente el que hay una invitación, pues tú ya sabes a la edad que tenía, que ahorita nos comenta en qué edad fue que lo invitaron, era tomar pues la decisión de decir Sí. mis sueños o la vida que tengo, ¿no? Porque prácticamente viene un cambio drástico en su vida. Totalmente, totalmente. Muchas veces esa comodidad, el estar cómodos en donde estamos y lo que hacemos, nos pues hace que no salgamos de esa zona de confort, ¿no? En la que estamos y no arriesguemos. En mi caso muy particular, fíjate, yo recibo la invitación, me remonto un poquito más atrás, recibo la invitación en un torneo Benito Juárez representando a la selección de Yucatán. Enfrente, contra el equipo que jugábamos era contra la selección Jalisco. Ahí el entrenador era el Pistache Torres, emblemática figura en Guadalajara, sobre todo del Atlas, ¿no? Como jugador, como entrenador, fue muy querido, porque ya falleció, fue muy querido el Pistache Torres. Y tengo la fortuna de que él se acerque y me haga la invitación a ese. Fue el primer contacto, ¿no? Yo de él recibo la primera invitación para ir a Guadalajara. Digo, en ese momento no lo conocía, tampoco pues sabía si era verdad o no, nada, yo le doy mis datos y espero esa llamada que en teoría, pues te dice, ¿no? Te vamos a llamar. Y bueno, cuando pasa el tiempo, pues sí se da esa llamada y hago un primer intento. Y me refiero a intento, voy a Guadalajara con un grupo esa vez me parece, no sé si iba yo solo, pero voy a Guadalajara, estoy era una semana, estoy haciendo las visorías, hago las visorías. Al término de las visorías, me comentan el grupo, el cuerpo técnico, el grupo de entrenadores, que les interesaba, pero que me iban a dar seguimiento, o sea, nos interesas, pero te vamos a seguir dando ese seguimiento. Ah, bueno, perfecto. Yo regreso a Mérida, sigo. Ya para ese entonces, que fue a la edad de 14, 15 años, yo fui a un Benito Juárez, pues más chico. Pues como menor, se podría decir. Y yo sigo jugando ya para ese entonces, ya estaba empezando a jugar en primera fuerza con la Modelo. Pues a mí era lo que me gusta, yo lo que quería era jugar. Y vienen unas visorías a Mérida, donde me dicen, me llaman y me dicen, oye, van a haber unas visorías, nos gustaría que vayas para que te vea el visor de allá. Y dije, ok, gracias, está bien. Y pues yo pensé, dentro de mí, dije, pues si ya me vieron una vez, o sea, no tiene caso.
Y no fui a las visorías, yo seguí entrenando, seguí jugando. Cuando terminan esas visorías, al día siguiente en mi partido, de hecho, ahí en la Modelo, va el visor y me dice, oye, ¿no fuiste a las visorías? Y le dije, no pude, no sé. Pero vamos a ir en tal fecha. Vimos a 3, 4 chavos, quiero que, vamos. Dije, bueno, así, está bien, regreso. Pasó el tiempo, se cumplió esa fecha y voy nuevamente a esas visorías. Hacemos el mismo proceso en Guadalajara. Bueno, ahí se hacían en el Club Oro Jalisco, que es un club grande en Guadalajara, céntrico, pero tiene habitaciones, o sea, está muy bien hecho. El club tiene campos, y ahí ahí albergan a los chicos por fechas Ok. para que puedan irlos viendo, dependiendo de la capacidad del lugar. Y pues hago las visorías y bueno, la sorpresa para mí, porque pues tampoco lo imaginaba, fue que en esta ocasión ya sí me dicen, oye, pues queremos que te quedes. O sea, anda a tu casa, si quieres, estate por ahí una semana y regresa. Tal fecha, regresa. Avisa, ¿no? Avisa que Avisa, exactamente. Y sí hay esa alegría de haber sido seleccionado, de que te tomen en cuenta, pero no dimensionaba lo que iba a pasar después, ¿no? Porque yo vengo, y pues todo es felicidad, ¿no? Fíjate, voy a ir al Atlas, qué padre, que eso, que lo otro, pues reunión con los amigos, no sé qué fiesta con los amigos, de despedida, y llegó la hora de, de, te agarra de maletas. agarrar maletas y regresar a Guadalajara, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no me quiero ir de acá, o sea, pues estoy contento, con la novia, pues ya tenía a mi novia, que ahora es mi esposa. Ella me ha acompañado también a lo largo de todo el camino. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya empecé ahí a decir, ching, me voy, ¿qué estar haciendo? Y recuerdo muy bien, en la cocina de mi casa estaban mis papás, justo estaban los dos, y les dije, no me voy a ir. Y se sentaron y me dicen, ¿ya lo pensaste? Sí, pues, ¿qué voy a hacer allá? No. A ver, me dice mi papá, toma las cosas con calma, dice. Anda, estate ahí una semana, vive, disfruta, que no te cuenten. O sea, que no te Claro. lo cuenten. Vive la experiencia y tú decides si regresas o no. Si regresas, no pasa nada, pero ya viviste la experiencia, no pierdes nada. Y fíjate que con esa idea me fui. Ok. Dije, pues voy a estar, pues a ver qué pasa. Hoy unos días y yo decido. Llego a la casa club, este, ahí estoy. Digo, para no serte largo esta historia, este cuento, pues pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y me quedé. Regresé prácticamente a los 18 años después, regresé a A Mérida. Mérida. Que es algo que platicábamos con el profe Vander, el episodio anterior, de que pues por lo regular cuando tienes una familia muy unida, cuando hermanos, amigos, en ese caso como comentan, ¿no? La pareja, hay una buena relación en todo esto. Prácticamente es lo que a veces te juega como que en contra, ¿no? Para tomar una decisión de decir, si yo cambio de vida, entre comillas, ¿no? Es alejarme y dejar la vida que llevaba en Mérida, pero igual es este empujoncito que da los padres, incluso la pareja que como comenta esta historia, ¿no? De que desde cuántos años lleva con su esposa, que qué hubiera pasado que diga, ¿sabes qué? O te vas Exacto. o yo, Que me ¿no? condicione. No, no, claro. Exactamente. Y este apoyo, pues siempre va a ser muy importante para, como dicen, para aventarse a, pues a luchar por un sueño que prácticamente
termina siendo el sueño de todos, porque pues, entre comillas, ¿no? Busca el bien para su futuro y el futuro de las personas que estén a su alrededor. Sí, y sobre todo, yo creo de verdad, firmemente que la unión familiar, el apoyo, el acompañamiento de la familia y sobre todo las bases que te dan desde cuando eres chico es muy importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, cuando estás ante esas dudas, como me pasó a mí, que ya en el último momento dudé, estuve dudando, pues escuchas quizá lo que quieres escuchar, ¿no? Que en este caso vino de mis padres al decirme, hombre, no pierdes nada, no pasa nada. Si no te gusta, es más, no me dijeron si no la haces o si no, no, si no te gusta, regresas y no pasa nada. Sigues con tu vida normal, pero ya viviste Esa esa experiencia. Ajá. experiencia, ya la viviste, ya no te la van a contar. Y bueno, y es ahí cuando ya llego a Guadalajara y te comento, pues yo iba con la intención de ir de una semana, y regreso muchos años después, cuando ya, ahora sí, empieza la otra parte pues, el saberme dónde estoy parado, empiezo a investigar un poquito del Atlas, empiezo a conocer la historia del Atlas dentro, ¿no? En su estructura, los jugadores que hay, la gente que tiene en Guadalajara, porque hay muchos aficionados rojinegros en Guadalajara, el estadio donde juegan, estadio que había sido mundialista en 2 ocasiones. O sea, empiezo a darme cuenta que estoy en un lugar y ahí también dices, bueno, Mérida, todavía estamos muy lejos Del de fútbol. todo esto, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta que estoy en un lugar que es futbolero 100%, este, eh, que hay a los que le van al Atlas, que hay los que van a Chivas, que hay los que le van a Tecos, que hay los que le van a UDG, y te das cuenta que en algún momento esa ciudad albergó a 5 equipos de primera división, o sea, el Oro Jalisco, UDG, los Tecos, Tecos. el Atlas y las Chivas. O sea, impresionante. Y bueno, pues ahí es cuando yo empiezo a decir, bueno, tengo las condiciones, me trajeron aquí, ah, pues puedo debutar en primera división, pues voy a trabajar para eso. Por Y si empiezo, ya está en el ya estoy camino, en el ¿no? camino, ahora sí es cuando empiezo a ser consciente, por eso te decía en un principio que a lo mejor inconscientemente mediante el juego, pues tenía esa intención o estuvo ahí siempre presente, ¿no? Pero ya de una manera consciente, al verme hasta dónde me llevó este juego de niños en la calle, las cascaritas y todo, hasta dónde me llevó, pues ahí ya conscientemente digo, pues me voy a preparar para buscar pues esa oportunidad, ¿no? De debutar. Que después, de esa misma manera, eh, te lo platico rápidamente, de esa misma manera se da mi debut. Nunca lo busqué y se dio, simplemente. Que es algo que cuando tienes disciplina, cuando tienes, como dicen, cuando ya empiezas a pra- plantearte tus Objetivo, propósitos, ¿no? sí, Tú simple y sencillamente, como dicen, vas trabajando, ser muy paciente, ¿no? El ser igual resiliente de todo lo que vaya a pasar, sí, seguir hacia adelante y que se vaya dando, como usted comenta, ¿no? Que los tiempos son, como dicen, de Dios perfectos. son perfectos y si yo hago las cosas bien, en algún momento se va a dar, ¿no? Sí, y pasa algo, digo, ya estás ahí, sí, pero no llegas a jugar. Tienes que ganar, tienes que trabajar, entrenar muy fuerte, compites. No solamente compites con los que ya están en el equipo, sino que cada 6 meses que hay pruebas, compites con los que vienen a pruebas. Porque si hay alguien que está en mejores condiciones, pues lógicamente lo van a traer y te van a hacer a un lado. Entonces, es constantemente estar
entrenando, teniendo disciplina, responsabilidad, adaptarte a todo, adaptarte a la ciudad, adaptarte a los compañeros, al nuevo estilo de vida, porque si aquí, como te digo, pues con mucho esfuerzo o como quiera, se veía cómo me hacían llegar de un lado a otro, pues ahí yo tenía que ver cómo llegar en otra ciudad, todavía muchísimo más grande, con muchísima más gente, sin conocerla. Entonces, adaptarte a todo eso también forma parte de ese carácter que posteriormente también ayuda, porque sí ayuda para enfrentar o para buscar este objetivo. Yo siempre lo digo, y a él siempre le voy a estar agradecido y se lo digo cada vez que lo veo. Yo estoy muy agradecido con Miguel Salcedo porque él estaba ahí cuando yo llegué. Y, y quizá, no quizá, yo estoy seguro que hizo también, eso hizo muchísimo más fácil mi adaptación a Guadalajara. ¿Por qué? Pues aún sin conocerlo, pues un yucateco estando ahí, eso te da confianza, empiezas a convivir con él, te empiezas a trasladar con él, inclusive él me invita, él ya vivía en un departamento, yo vivía en la casa club. Me invita a irme al departamento, me dice, no tienes que pagar nada, si acaso tus llamadas telefónicas porque eso sí, todos los días he hablado, o casi todos los días con la novia, Sí. tus llamadas telefónicas. Y bueno, eso hizo que me adaptara muchísimo más rápido. Y eso yo siempre se lo digo, Miguel, yo estoy muy agradecido contigo, porque también él formó parte de esta decisión de seguir ¿cómo se llama? Intentándolo, ¿no? A lo mejor no de manera consciente, pero pues al tener esa convivencia, al sentirme ya, como que pues, con un amigo, pues bueno, también eso hizo más fácil. Y la verdad es que la gente que llegó en esta última visaría a la que fui y que se quedó, fue gente, bueno, unos o muchos importantes en el fútbol mexicano, no solamente en el Atlas, a nivel selección, pero eran muy buenas personas, muy, muy, muy buenas personas. Digo, en una casa club con tantos jugadores, pues encuentras de todo, ¿no? Exacto. Yo creo que Atlas hasta en eso tuvo el tino de tener gente que eran muy buenas personas, muy buenos chavos en ese entonces. Y había esa amistad, esa camaradería, ese te ayudo. No había ese, estoy compitiendo contigo, Exacto. te hago un lado, te tiro. No, estamos compitiendo, pero somos amigos y somos compañeros y te ayudo y me ayudas. Y eso fue gran parte de mi trayecto en el Atlas. Yo en el Atlas estuve 10 años y viví esos 10 años mucho de eso, de la gente que llegaba, inclusive de la gente que llegaba como refuerzo, extranjeros, jóvenes, pero no se encontraban con un equipo maleado, se encontraban con un equipo de jóvenes. Y si ellos esperaban que llegara a un lugar donde les iban a meter el pie y todo, se encontraban con otra cosa y se adaptaban. Y eso también así hizo que pues ese equipo en su momento del Atlas en el desde el 97 al 2000, 2001, fuera conocido por su buen fútbol, por no tuvimos esa dicha ni esa fortuna de quedar campeones, pero prácticamente en ese lapso estuvimos en todas las liguillas, fuimos subcampeones, llegábamos a semifinales, a cuartos, éramos super líderes del torneo. Fue un equipo que dio mucho de qué hablar. Que son estas cosas que deja el fútbol, ¿no? Estos momentos, estas experiencias y estas personas importantes que te ponen en el camino, ¿no? Que te ponen en el camino. Y hablando en el fútbol, igual me imagino que así como era padre, igual era posteriormente
pasando el tiempo era difícil porque te vuelves una familia, pero desafortunadamente en el fútbol, cada temporada a Sí. lo mejor te quitaba una persona de ahí Sí, sí, y digo, eso también aprendes a identificarlo y aprendes a sobrellevarlo y te da gusto porque entendíamos también que el que saliera iba a ser para mejorar, ¿no? Para mejorar todavía muchísimo, muchísimo más. Pero sí, sí, pues hay muchos cambios. Llega gente se va, gente se queda en el camino que a lo mejor no tuvieron esa fortuna de debutar y se van quedando. Unos lo hacen por la parte futbolística, otros por la parte, muy pocos, los menos quizá, pero sí hubo casos que por la parte esta de pues las distracciones, el comportamiento, eh, jugadorazos, pues, pues, pues les dan las gracias, ¿no? Pero te encuentras de todo y tú empiezas a sobrellevar esta parte. En Atlas sí nos sucedió que un grupo que desde tercera, yo cuando llego al Atlas, llego a la tercera división, ese grupo muy pocos se fueron diluyendo o yendo a préstamo a otros lados o dejando de jugar, muy pocos. Pero se fue fortaleciendo con la gente que venía de abajo también, ¿no? Que a lo mejor eran más chicos y que ya venían empujando muy fuerte, se fue fortaleciendo. Eso también hizo que algunos de aquí pues también tuvieran que salir, pero se fue construyendo un grupo muy fuerte de jóvenes que estuvimos mucho tiempo juntos, que eso también es otra de las, no sé si casualidades o fortunas que tuvo ese equipo, fue que la base o gran parte de esa base siempre se mantuvo junto. Profe, ¿y cómo fue? Porque pues esta madurez que fue agarrando, porque pues llega joven, empieza a ver, pues, por decir, en el camino, ¿no? Pues esta fama, ¿no? Que lo empiezan a reconocer, cada vez que va pasando por categoría, me imagino que incluso en la parte económica a lo mejor igual iba mejorando. ¿Cómo fue esta madurez de seguir haciendo las cosas bien, de no caer, no sé, en alguna indisciplina, de seguir este trabajo o esta disciplina para llegar o para mantenerse en el camino? Porque me imagino que en la vida, ¿no? Se presentan muchas situaciones en las cuales tienes que estar pues muy consciente de las oportunidades o de las acciones que uno tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, son decisiones, la vida constantemente te está haciendo tomar decisiones en todo momento. Constantemente estamos tomando decisiones. Eso es muy parecido también al fútbol. En el fútbol, en todo momento estás tomando decisiones. Si pasas, si conduces, si rematas o te apoya, todo el tiempo. Y sí, sí, lo ideal o sí, lo que todos queremos es tomar siempre las mejores decisiones. Pues fíjate que yo creo que en base a esta parte del seno familiar, en base a esos valores, pero sobre todo, y yo no quito el dedo del renglón, en esta parte de que a mí lo que me interesaba era jugar fútbol, porque era lo que me gustaba, era lo que yo quería y era para lo que entrenaba en el momento que sea, los minutos que sea. Yo siempre estaba pensando, yo lo que quería era jugar. Eh, yo creo que eso también hizo que no estuviera. Y aparte, digo, ahorita regresamos a lo mismo, no había estas redes sociales donde vas viendo ahorita todo lo que hacen los jugadores, cómo Exacto. viven, qué se compran, qué no se compran, o sea, ese estilo de vida que lleva. Antes no lo veías. Sí que era importante, pues bueno,
estabas lo veías como un trabajo, eso sí era importante. Y como un trabajo, pues siempre estás pensando en mejorar, en siempre mejorar un poquito más cada vez. Pero en el fútbol, yo creo que la esencia del fútbol es el juego. Pues era lo que quería, y yo creo que mis compañeros que llegaron en ese entonces también era lo que quería. Sí te dabas cuenta, porque repito, Guadalajara es muy futbolera. Entonces, cuando pues ya empezabas a tener esas participaciones con el primer equipo, o ya más adelante más consolidados, pues la gente sí empieza a reconocerte, a pedirte fotos, y es padre. Sí, la verdad es que es chévere, pero sí tienes que pues tener bien puestos los pies en el piso para no creer de más, ¿no? Yo siempre estuve rodeado de esta gente que hasta con su mismo comportamiento, sus pláticas, nunca mencionaban dinero, nunca mencionaban esto, nunca mencionaban lo otro, y eso también es importante para un futbolista hoy en día, porque yo lo veo con la juventud ahora que, oye, ¿viste el carro que se compró? ¿Viste esto? Eso es irreal, eso es irreal. ¿Por qué? Porque primero tienes que jugar fútbol, primero tienes que destacar en lo que haces. Y digo, los muy afortunados, los muy destacados y los que son fuera de lo común, son los que sí logran hacer eso, ¿no? El resto, pues sí, viven bien, vivimos bien, la familia vive bien, que también es importante, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte de la mentalidad, el ocupar también tus tiempos en otras cosas que fuera del fútbol, que te mantengan activo, hablo de la escuela, en esta etapa de futbolista, no hablo de la escuela, hablo inclusive de empezar algún tipo de negocio, siempre y cuando te lo permita tu profesión, pero ya empezar a hacer otras cosas es muy, muy, pero muy importante. Y yo le voy ya respondiendo a la pregunta que me dices. Yo le voy más a la gente que me rodeaba, inclusive mis compañeros, a la gente que me tocó en ese Atlas de antaño, que eran chavos con otra mentalidad, con otros objetivos, con otros deseos, y teníamos ese pensamiento en común de que lo que queríamos era jugar, sobresalir, pero jugando. Sí, que igual es muy importante lo que menciona, ¿no? El círculo social en el cual estés metido, ¿no? Porque pues escuchas historias donde gente talentosa no termina llegando porque a lo mejor se tomó un camino Se equivocado, ¿no? distraen, exacto. Y aparte que este mismo círculo social que te haga ver o que te haga plantear lo que estás viviendo, porque como dicen, el futbolista es de un tiempo, no sabes, por decir, no sabes Exacto. cuánto tiempo te va a durar, ¿no? Y el invertir el tiempo en lo que sí se requiera. Tuve una plática, no sé si lo comentó Henry en alguna entrevista o tengo la fortuna de haber tenido pláticas con él, ¿no? En que estuvo con soccer y mencionaba que la gente de experiencia le decía a él, oye, usa tu dinero bien, ¿no? En cuestión de inviértelo en Exacto. algo, no lo malgastes porque el día de mañana cuando termines de ser futbolista, ¿qué va a ser de ti, no? Que esa es de la parte importante que comenta usted, de ese círculo social. Sí, sí, y actualmente, digo, siempre ha sido esta parte de lo que se paga en el fútbol, siempre ha sido así. Actualmente, pues se pagaba menos de lo que se paga ahorita. Todavía muchísimo más atrás de mi época, se pagaba prácticamente nada, ¿no?
ahorita el futbolista gana bien, pero así como gana bien, gasta también. ¿Por qué? Porque pues es en el medio en el donde te desenvuelves, o los lugares donde vas a comer o donde vas, las cosas que compras. O sea, sí es muy importante. Y bueno, ahorita yo creo que cada vez más los clubes se enfocan más en preparar al jugador, no solamente en el campo, en la cancha, sino también en la parte mental, fuera de la cancha, eh, con, con talleres, cursos de cómo manejar sus inversiones, pero eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo de todos los entrenadores, y antes no se mencionaba tanto tampoco, no se le daba tanto esta importancia, pero sí hubo un entrenador que siempre estuvo preocupado por esa parte. El Ojitos Mesa, un caballero, un extraordinario entrenador, pero una mejor persona. Él siempre se preocupaba más por la persona, por la familia, por la gente, por tu gente, por tus hijos. Siempre estuvo él atento y te preguntaba por ellos. Pero él era una que le gustaba, una persona, un entrenador que le gustaba mucho también ver esa otra parte. Él nos contaba también experiencias propias, ¿no? De, de lo que le tocó, de lo que le tocó vivir. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, me dejó un poquito marcado, fue la parte no, sí, del cuidar tu dinero, sí, de invertir, pero la otra parte que también fue muy importante es qué pasa cuando te retiras, ¿no? El día después del retiro. Y él nos decía, entre otras cosas, de que cuidemos el dinero, que compremos bienes raíces, terrenos, o sea que eso era lo verdaderamente importante en ese momento, porque pues, o para tus papás, Claro. o este, ese tipo de consejos. Pero él nos contaba una anécdota de él, eh, y él decía, jóvenes, yo estaba acostumbrado durante 20 años, o veintitantos años que duró mi profesión, de levantarme, desayunar, agarrar mi maletita e irme a entrenar. Al día siguiente, desayunar, agarrar mi maletita e ir a entrenar. Llegó un día que, el día después de que me retiré, que no le di importancia a la otra parte, ¿no? Al ya tener algo, empezar a ver un negocio, a prepararme para el retiro. Porque cuando llegó, como siempre lo hice, desayuné, agarré mi maletita y después dije, ¿a dónde ¿A voy? dónde voy? Y eso también es importante, preparar al jugador para ese aspecto. Y pues bueno, eso también, yo creo, como te dije, ya los clubes ya se enfocan un poquito más también al tratar de que sus jugadores se desarrollen de una manera más integral, no solamente en la parte futbolística, sí en la preparación también. Sí, que ahorita pues prácticamente tuvo grandes maestros y ahorita le toca esta parte, ¿no? De aconsejar a los jóvenes, ¿no? Tengo entendido que está a cargo de lo que viene siendo la parte deportiva de la escuela modelo, ¿no? Y veo que, por decir, el preparar a los jóvenes, decir, ok, ¿quieres ser futbolistas? Ahorita los tiempos son complicados, ¿no? Pero, y si no logras, como dicen, ya están haciendo referencia a el día después de que si no lo logras, ¿qué viene para este joven, no? Una carrera, un estudio, el saber desempeñarte en algo, ¿no? Como que ahora estos consejos que le daban estas grandes personalidades del fútbol mexicano, que ahorita le toca la responsabilidad a usted, ¿no? ¿Cómo ve ahorita pues a estos
jóvenes o cómo ve la mentalidad de estos jóvenes, usted ya estando a cargo de grupos grandes de deportistas? Sí, sí, es muy importante, es muy importante. Nosotros, en la universidad, yo estoy en la parte deportiva de la universidad, creemos firmemente que si por medio del deporte, que al final de cuentas es por lo que están ahí, si por medio del deporte podemos ayudarlos a ellos a iniciar y terminar una carrera o a continuar con sus estudios, y terminarlos, lo vamos a hacer. De una manera u otra lo vamos a hacer, digo, ya sea por medio de apoyos deportivos o por diferentes circunstancias. Pero sí tomamos mucho en cuenta esta otra parte. Eh, Sí, están ahí por el fútbol, representan a nuestra institución, queremos que la representen de la mejor manera, con triunfos, si se puede, con trofeos, pero el reconocimiento y el trofeo más grande para la institución va a ser siempre que el joven salga de una manera diferente a la que entró a la universidad, ¿no? Que haya aprendido algo, que se le haya dejado algo, que sea una persona de bien, y que esté más preparada. Y el hecho de que se gradúen con nosotros, eso es un triunfo de los principales para nosotros. Y sí, sí, el camino es de 4 años, de algunos de un poco más y otros tantos que se quedan con ese ADN modelista, pues ya no, a lo mejor ya no tienen ningún compromiso de la escuela o algo, pero siguen jugando con nosotros porque se convirtieron en modelistas, ¿no? Ya para toda la vida. Pero en ese camino, en ese proceso de 4 años, te digo 5 años, dependiendo de la carrera, sí hay muchos altibajos, sí hay muchas veces esta parte de quizá el abandono o querer ya abandonar o la parte deportiva o la parte Académico. académica. Hay un proceso dentro de la coordinación también de seguimiento para poder apoyar a estos chavos en caso de detectar o de que ellos mismos se acerquen y pidan apoyo. Pues darles un acompañamiento, ¿no? Para que puedan mejorar ya sea en la parte académica o en la parte deportiva. Y se han implementado algunas cosas, ya tenemos un proyecto como tal en la universidad enfocado al deporte y eso es un paso también muy grande. Pareciera que no es nada o que es, pues bueno, sí siempre se apoya, no, pero ya está más estructurado, ya hay más apoyo de las ciencias aplicadas al deporte, de la nutrición, de la psicología, de la fisioterapia, este, de las tutorías académicas. Entonces, es difícil el caminito, pero pues tratamos de que no abandone, tratamos Exacto. de que con esfuerzo, que nada es fácil, todo requiere de un gran esfuerzo y más los deportistas. Muchas veces el, el alumno que no hace deporte de repente dice, ay, pero ¿por qué él tiene apoyo deportivo? ¿Por qué le dan una beca? Pues si juega fútbol, o sea, solo porque juega, no sé qué. Y no se dan cuenta que ese que tiene esa beca tiene todavía muchísima más responsabilidad y tiene que hacer muchísimo más esfuerzo porque tiene que cumplir en la parte deportiva, pero también tiene que cumplir en la parte académica. Académico. Está haciendo un doble Claro. esfuerzo. Se levanta, va a clase, va a entrenar, regresa a clase o va a trabajar, si algunos trabajan también para poder apoyarse y después tiene que llegar a hacer tareas y al día siguiente levantarse tempranito, no es para hacer lo mismo todos los días durante 4 o 5 años. Es un esfuerzo muy grande y ellos lo tienen que saber y lo tienen que aceptar y lo tienen que hacer
porque es parte de lo que les tocó vivir. Pero sí, eso los ayuda posteriormente a desarrollarse mejor, a estar mejor preparados. Profe, y en esta parte se ve reflejado usted en estos jóvenes, porque supongo igual que en esta carrera que tuvo, en este camino que tuvo hacia el profesional y esta parte del estar pendiente de papá, de mamá, de la pareja, de la escuela, actualmente siendo padre de familia, estar pendiente de sus hijos, cómo se refleja pues al ver pues este camino de los jóvenes que usted comenta que prácticamente sabes que va a ser difícil para que el día de mañana no digamos que sea más fácil, Claro. pero sea más ordenado, ¿no? Sí, estás más preparado para tomar mejores decisiones, que regresamos al mismo, es importante. Sí, sí, me veo reflejado, desde luego, en muchos de ellos. No fue fácil, digo, yo te puedo decir, la verdad es que lo disfruté, porque lo disfruté. O sea, no te estoy mintiendo, yo disfruté todo yo lo vi para mí era algo nuevo, fue una aventura para mí, todo lo que viví. Pero después cuando haces el análisis, y dices, bueno, también pasé por muchas cosas, desde este, que de repente, pues mi familia se quedó aquí, yo estaba solo en otra ciudad, me enteré quizá una semana después o de fallecimiento de familiares, de abuelos, lo que sea, y a mí me hubiera gustado estar también presente, ¿no? Y no fue así. Quizá para no molestarlo, para que no sacarlo de concentración, pues no le vamos a decir nada, o después le decimos, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero pasas por muchas cosas que como persona, sobre todo, pues te hubiera gustado estar ahí presente, acompañando también a la familia o viviendo el mismo dolor que están sintiendo los que están acá. Sí, y como dicen, estos son los sacrificios de todo deportista, ¿no? Pues ahorita hablando en el Sí. fútbol, son de las cosas que pues prácticamente uno tiene que pasar. Pues porque incluso aquí pasa, ¿no? Hablando de un nivel más mínimo en lo que es la estatal, de que a veces pues evitas ir pues, a reuniones, Sí, claro. cumpleaños, por dormirte temprano, porque al día siguiente tienes un partido y pues estos sacrificios que prácticamente haces, pero pues tienen un fin, ¿no? Que es eh, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esos sí, definitivamente los hay. Este, Se tienen que hacer. También depende mucho de la persona, si la persona está enfocada, si la persona entiende y pues no le pesa tampoco, ¿no? No ir a algún cumpleaños o alguna reunión de amigos, pues bueno, lo va a sentir menos. Claro, hay de reuniones a reuniones, hay unas pues alguna boda, que dices, ay, pues también quiero estar quiero ahí estar. y disfrutar con la familia. Pero en el camino sí se hacen muchos sacrificios, muchísimos, cuidado personal, descansos, eh, el prácticamente enfocarte al entrenamiento, al trabajo, al entrenamiento, al estudio, lo que sea, al descanso y para estar bien al siguiente día. Sí, se realiza mucho, pues ya desde el simple hecho de pues, dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar tu zona de confort, ese es uno de los más difíciles y de los que muchas veces el deportista o el futbolista en este caso quizá no está dispuesto a hacer. Hacer, sí. Profe, y regresando pues a esta vida que nos platica de la primera división, ¿cómo fue el ya estar
en el primer equipo de Atlas y compartir vestidor con personalidades que al principio comentaba, ¿no? De antes veías en la tele y ahorita ya lo tienes a un lado preparándose igual para un partido y que podemos tener una de las figuras, si no me equivoco, Daniel Osorno, ¿no? Si no me equivoco, que era uno de los jugadores en ese entonces más identificados, ¿no? En el fútbol. ¿Cómo fue esta parte, profe, en ya estar en primera división? Y cuando usted viene a Mérida siendo un jugador profesional, ¿cómo fue este recibimiento? Pues es muy padre, es muy chévere, ¿no? Es muy emocionante también el darte cuenta qué jugadores hay en el equipo al que llegas. Yo, como te decía en un principio, prácticamente la historia del Atlas, lo que era el Atlas en sí, los jugadores que tenía en ese momento, pues los conocí o lo aprendí estando ya en Guadalajara, estando ya en la institución. Ahí me fui empapando y fui dándome cuenta de quiénes estaban en ese momento, en ese entonces, cuando yo llego a Atlas en el primer equipo de gente pues conocida, que inclusive pues yo veía en la tele o que habían ya representado a México en algún mundial. Estaba la Pájara Chávez, que fue seleccionado en el Mundial de Estados Unidos en el 94, que bueno, tuve la fortuna de verlo en vivo en ese mundial. Digo, no jugó, pero estuvo ahí presente en el equipo cuando gana México a Irlanda 2-0 con 2 goles de Luis García. Estaba la Pájara Chávez, estaba Estipadilla, de los jóvenes que así como yo llegué al Atlas, llegaron y ya estaban teniendo minutos en el primer equipo. Pavel Pardo, Estipadilla, Sergio Pacheco, el Tote Castañeda. mm, eh, Había un central muy bueno, seleccionado de Estados Unidos. Ya no recuerdo su nombre, pero empiezas a ver este tipo de jugadores y te empiezas a dar cuenta y empiezas a identificar dónde habían jugado, hasta dónde habían llegado, y pues empieza a invadirte también esa emoción, pues de tenerlos cerca, inclusive cuando de repente nos llamaban para entrenar con el primer equipo, a hacer pues cositas, ¿no? Ahí para nosotros como jugadores era una gran motivación esta parte. Y ya después empieza a ver esta camada. Tú mencionabas a Osorno, en ese equipo en el que estuve. Estuvo Osorno, Daniel Osorno, Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, el Pollo Salazar, Mario Méndez, Miguel Cepeda, por decirte unos. Pero todos estos que te menciono eh, fueron subiendo conmigo desde categorías inferiores, ¿no? Es a lo que te mencionaba. Era un grupo de chavos con muchas condiciones que fueron viniendo unos de más abajo, fueron reforzando a las categorías más arriba y se fue armando un grupo que cuando llegó a primera división prácticamente el grueso del grupo eran jóvenes. Y los refuerzos, que eran 2, 3, eran los que se tenían que adaptar ya al grupo de jóvenes. Por eso no era un equipo tan maleado, digo, en todo ese tiempo. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, pero pues a lo mejor a mí no me tocó nunca corte de pelo, así la novatada, porque no éramos más los chavos que los grandes, que los de experiencia. Estuvo también ahí Darío Franco, que fue seleccionado argentino, el Tapita García, Pablo Lavallén,
Jorge Almirón, Daniel Guzmán. Grandes jugadores pasaron por ese equipo grande que fueron mis compañeros, que inclusive algunos después fueron mis entrenadores, como el caso de Daniel Guzmán. Lo tuve como compañero, después como entrenador. Pero pues se disfruta y el ver a este tipo de gente, de jugadores, estar entrenando con ellos, trabajar con ellos y después verlos triunfar, porque también fue el caso de muchos que salieron del Atlas y les fue muy bien en otros equipos, pues también es emocionante, ¿no? Sí, y Es ahorita orgullo. uno que comentó, ¿no? Que es Rafa Márquez, que prácticamente ahorita ya es el director técnico, ¿no? De la selección mexicana, y el haber compartido, el haber visto Su cómo estuvo evolución. su evolución. No, de hecho, yo cuando llego al Atlas en el 94, ese año él llega. Antes que yo, en unas visorías anteriores. Pero, y lo veía en la Casa Club y todo, pero conforme fueron pasando los días, las semanitas, yo escuchaba en compañeros, en algunos que ya tenían un poquito más de tiempo en el Atlas, de un chico que era un fenómeno, que impresionante, que técnicamente, que y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y me llamaba mucho la atención que muchos compañeros después de entrenar, por ejemplo, llegábamos de entrenar, el equipo de él entrenaba en, a un lado de un paradero de camiones, que era donde nosotros llegábamos de entrenar y ya nos íbamos a la Casa Club. Y muchos se quedaban a ver el entrenamiento del equipo piloto, que eran más por verlo a él. Ay, O había partido de la piloto y se quedaban. Y pues empiezas a oír y te empiezas a dar cuenta que pues estábamos frente a un chico flaquito, alto, sí, con talla, que tú decías, de este chico están hablando, pero lo veías jugar impresionante, cómo le pegaba la pelota, en la marca, o sea, hacía mucha diferencia a su edad con su categoría, mucha diferencia. Y entrenaban en una cancha de piedras, prácticamente, no era de pasto, era polvo y piedras, ahí entrenaban. Y aún así veías cómo hacía la diferencia en pelotas, por ejemplo, centros del rival, que cualquiera de nosotros, hasta los de mi categoría, iban por ella y ¡pum! La sacaban de cabeza, ¿no? Él la medía, la bajaba de pecho y salía jugando. Con el delantero encima queriendo rematar. O sea, este tipo de cositas que ya después dices, pues era inevitable y estábamos viendo nacer a una estrella una del estrella. fútbol, no mexicano, del fútbol mundial. Y siempre fue un chavo muy tranquilo, muy buena persona, muy amigo, muy centrado también, muy centrado, de pocas palabras. Pero él se dedicaba a entrenar, la casa club, entrenar. Y pues él fue de los primeros que debutó de todo, inclusive pasándonos una o dos generaciones más. Él creo que él es 79, su año de nacimiento, yo soy 77, soy 2 años más grande. Debutó primero que muchos de nosotros, pasándonos por muchos procesos, porque él prácticamente, creo que de la piloto, creo, no sé si jugó tercera un corto tiempo, de ahí ya debuta Dio el en salto. primera división. Eh, y bueno, sí, es un orgullo, la verdad, es
una gran satisfacción haber compartido pues la cancha con él hasta la fecha. Digo, no es no es, a lo mejor tenemos una buena amistad, a lo mejor no nos comunicamos con la frecuencia que quisiéramos, pero pues sí, tenemos contacto todavía. Sí, profe, y como dicen, pues ver estas historias, tener este recorrido, esa trayectoria, estas vivencias que tuvo en primera división, ahora con sus hijos, cómo es la disciplina, cómo es estas palabras de motivación, cómo ver de que, oye, ¿sabes qué? Como que este camino no es el adecuado y darle esos consejos para que antes de tomar ese camino erróneo, que prácticamente, como se dice, al final ellos toman las decisiones, Exactamente, pero orientarlos a detente, piensa lo que vas a hacer correcto. y vuelve a tomar, ¿no? A retomar estas decisiones. Fíjate que eso que comentas es muy importante porque efectivamente ellos tratamos de que ellos tomen sus propias decisiones. Eh, afortunadamente mi esposa me apoya o apoya mucho en esta parte, en la parte de una buena comunicación, en la parte de siempre un buen consejo. Este, yo trato también de comunicarme, de opinar para que ellos decidan en la vida misma, ¿no? En cuestiones de la escuela, en cuestiones personales y todo. En la parte futbolística, en la parte del fútbol, porque los dos juegan fútbol, les gusta. Este, ahí soy un poquito más estricto, no sé si estricto, pero injustamente quizá creo que los les podría exigir más que a los demás, ¿no? Porque los veo, porque veo sus capacidades. Tampoco soy mucho de decirles, pero sí soy exigente. O sea, si me pregunta, oye, ¿viste esto? ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer Pero mejor, ¿no? ¿Cómo? Pues de esta manera, otra. Y ya tú decidirás. Pero aprendí también, eso fue en un principio, aprendí también que pues es importante que ellos tengan y hagan su propio camino en la parte deportiva, en este caso en el fútbol. En ese aspecto los he dejado ser, los he dejado que ellos decidan, no me he metido, disfruto muchísimo verlos jugar, me encanta verlos jugar. Yo creo que lo sigo yendo a ver jugar, pero yo creo que cuando estén en veteranos y si Dios me permite, seguiré yendo a verlos jugar. Lo disfruto un montón. Y bueno, el torneo pasado tuve la fortuna de tenerlos a los dos en Itais Ok. de la tercera división. Ahí estuve como entrenador y, y me encantó. Esa experiencia me encantó. O sea, me encantó la experiencia de ser entrenador, de entrenar a ese nivel, pero me encantó la experiencia como padre de tener a mis dos hijos conmigo. Uno jugando como lateral derecho y el otro como lateral izquierdo. Lo disfruté muchísimo, pero trato de no meterme. ¿A qué aspecto? Muchos me dicen o me han dicho, oye, pero ¿por qué no los llevaste a...? Que no, o sea, no, porque digo, no dudo que a ellos les hubiera gustado, pero pues lo tienen que demostrar, Exacto. ¿no? O sea, si ellos están ahí, juegan, lo disfrutan y llaman la atención, seguramente va a venir alguien a decir, oye, ven a probar acá. Y lo han hecho, los dos han tenido esa oportunidad y los hemos llevado y han estado y han probado, pero no soy de meterme en el aspecto de que yo quiera que no, no. Si se va dando, si ellos lo deciden, porque primero lo tienen que decidir cómo, pues si quieren jugar
o seguir jugando a nivel profesional, pues van a tener que sacrificar, van a tener que entrenar, van a tener que demostrar que están para eso. Y no es una cuestión no, tienen que, no, se va a ir dando. Si llegan, pues extraordinario por ellos, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos lo van a disfrutar. Y si no, pues yo voy a seguir disfrutando verlos jugar donde jueguen, porque me encanta. Pero sí, trato de aconsejarlos, trato de, de opinar, de ayudar, de dar opciones en su momento cuando lo creo conveniente, y ellos son los que toman sus propias decisiones. Y, profe, ¿cómo ha visto el deporte actualmente en cuestión de futbolistas que están pues ya en el camino del profesional? ¿Cómo ha visto? Porque pues prácticamente ya el tener a Henry en primera división, el tener a Marcel Luis ya ahí, Sí, pues buscando igual, ya siendo un referente de un equipo, ¿no? Que de antes eran pocos jugadores, ¿no? Ahorita ya hay un número considerable, pero pudiese haber más jugadores, ¿no? Porque como comentábamos, el talento hay aquí en sí, Yucatán. mucho. ¿Cómo ha visto pues este camino que tienen actualmente los jugadores para tratar de estar en el camino del profesional? Pues primero que nada, me da muchísimo gusto que cada vez haya más chavos, chicos yucatecos que estén dando ese saltito, ¿no? Ese primer paso de estar en algunas fuerzas básicas fuera de Mérida, ¿no? Eso es importante. Bien lo mencionamos al principio, lo vuelves a mencionar. El talento hay de sobra. Estamos muy bien representados con todo lo que hizo Henry, todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo y seguirá seguramente. Ahorita aparece otro chavo, Pato Salas, en el Ah, sí. América. Está Marcel Ruiz en Toluca. Hay un chico, Alejandro Cárdenas, en las fuerzas básicas de América también, que ya está haciendo pretemporada con el primer equipo del América. En Pachuca hay un chico también, categoría, no sé si 12, 13 años por ahí, este, que igual le está yendo muy bien, está haciendo muy bien las cosas. Y cada vez que tengamos gente fuera, pues más oportunidades se abren, porque ven el talento del futbolista yucateco. Es cuestión de romper esta zona de confort, de salir de esa zona de confort, y estoy seguro que vamos a tener una invasión de gente yucateca en los diferentes equipos, en sus estructuras y en primera división. La verdad es que me da mucho gusto que cada vez estén apareciendo más jugadores, y eso tiene mucho que ver también por lo que hizo Henry, que cada vez miren más a Yucatán, a Mérida, para buscar talentos. Sí, que es importante, ¿no? El seguir en el, como que dicen, en el mapa, ¿no? Que siga saliendo más jugadores yucatecos para que pues estas oportunidades eh, que mencionaba en un principio de antes eran muy lejanas, Ujú. ahora pues ya pues prácticamente solo es tomar la decisión, buscar pues este apoyo económico, ya sea en padres familiares, y pues ir a probar suerte, ¿no? Se puede Exactamente. decir. Sí, sí, cambiar esa mentalidad, también, ¿no? De querer, pues, ir en busca del sueño, si ese es tu sueño. Pero el sueño tiene que ser el sueño futbolístico, el sueño de jugar al fútbol, no del sueño de que el fútbol te va a resolver la vida. Yo creo que ahí de repente muchos jóvenes caen en ese error. El sueño tiene que ser de ir a jugar fútbol. El jugar fútbol, el hacerlo bien, el destacar te va a dar lo otro, ¿no? Y pues ya estando ahí, sí es una responsabilidad el seguir trabajando, el seguir preparándote, el seguir mejorando
para que te mantengas vigente, para que te mantengas activo y que pues los demás equipos también te sigan viendo y cada vez más sean, o más bien que sean más equipos los que quieran tenerte contigo. Sí, y algo igual que no podemos dejar pasar, profe, y sí, no, sí me gustaría que nos dé pues estos consejos o estos puntos de vista en cuestión de una cosa es el jugador, ¿no? Pero ahorita ya la parte importante igual que llega al jugador es quién está trabajando con ese jugador, ¿no? Porque todos los tiempos están cambiando, todas las metodologías están cambiando, están avanzando, más tecnología, más accesorios deportivos y el principal o la principal persona que está pues al alcance del jugador que tiene que darle estas herramientas para que el día de mañana puedan usarlas en alguna prueba o en su propia vida, ¿no? ¿Cómo ve esta parte de la formación pues, de los entrenadores actualmente aquí en Yucatán? Eso es algo de lo que siempre he platicado con mi esposa, con gente, con amigos, con gente del fútbol, que realmente estamos un poco equivocados los entrenadores al querer que ya desde edades de iniciación quieran ser los Messis, quieran ser inclusive como equipo el Barcelona, que toquen la pelota, que hagan este tipo de situaciones. Y eso sería un error. Eso la verdad es que sería un error. ¿Por qué? Porque al mismo chico desde esas edades ya le empiezas a quitar algo que es muy importante para el jugador, que es la toma de decisiones, la iniciativa. Yo te mencionaba al principio que yo inicié jugando en el parque y ahí empiezas a pulir todas estas situaciones, pero porque ahí agarras la pelota, o sea, más bien tienes contacto con la pelota, juegas con la pelota, empiezas a conducir y entonces empiezas tú sin darte cuenta, empiezas a trabajar la parte interna, la parte externa, empiezas a pisar la pelota, que son cositas que en el niño son muy importantes seguir trabajándolas. Y a mí me pasaba algo que cuando iba a ver a mis hijos, que siempre lo critiqué y tampoco dije nada, inclusive a ellos, tampoco nunca bueno, a lo mejor algunas veces sí, pero me llamaba mucho la atención que cada vez que iban a agarrar la pelota ellos, ni siquiera habían agarrado la pelota y ya les estaban gritando, el entrenador ya les estaba gritando, tócala, tócala, tienes a fulanito, tócala. Entonces, el niño empieza a tener pasan dos cosas. El niño empieza a perder esta iniciativa, esta toma de decisiones, el contacto con la pelota, que es la esencia del fútbol. Entonces la agarra y la toca, porque ya escuchó que la toque. Okay. Y después pasa la otra cosa, que cuando el entrenador que estuvo, grita, tócala, 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 ni siquiera le ha llegado y ya quieren que la toque. Ahora, cuando la agarra el niño y el entrenador no dice nada, el niño se queda estático, está esperando que le digan, tócala, porque ya se acostumbró a eso. Entonces ya empiezan a dejar de saber qué hacer con el balón. Y eso es un error muy grande. Y sí, es algo que es muy preocupante. Al niño en esa edad tiene que jugar, dejarlo que tome sus decisiones, que tenga mucho contacto con la pelota, que él decida sí, como entrenadores en estas categorías, pues los ordenamos, les explicamos los defensas, los volantes, pero ellos que jueguen al fútbol. Es mi particular punto de vista. Y sí he visto un mecanizar a los niños desde chicos que ahora cuando están en primera fuerza, en mi equipo, por ejemplo, eh, no saben qué hacer con el balón. Porque ellos toda la vida están acostumbrados a que les digan qué hacer. Yo, como veo la formación, hay categorías para que los niños tengan mucho contacto con la pelota, jueguen, decidan, conduzcan si quieren conducir, pasen si quieren pasar, pateen a gol si quieren pasar, corran,
trabaje en esta parte de coordinación, mucha técnica, eso sí, mucha técnica, recepciones, pases en los niños, importante. Ya en juveniles, ahora sí, ya les podemos meter esta parte táctica de una idea de juego, un estilo de juego que ellos puedan desarrollar, y ellos ya están también hasta más preparados para tomar estas decisiones. Entonces, la parte esta de la formación, no veo que haya mucha, nos falta mucho, creo yo, en mi punto de vista. No estoy generalizando, pero en mi punto de vista creo que nos falta mucho, nos falta mucha capacitación, nos falta, es la base, es la parte más importante del jugador de fútbol. Y si te fijas, cuando no habían estas técnicas o cuando el niño jugaba en la calle, pues salieron más jugadores Exacto. habilidosos que ahorita. Claro. Pero bueno, puede ser coincidencia o lo que quieras. Pero sí tenemos que poner mucha atención en la parte de iniciación para con los niños. Sí, profe, pues para ir cerrando esta plática, cómo nos puede resumir de todas esas historias cómo ha sido la vida del profe Tato Torres en todo lo que le ha dado el fútbol? Porque, como usted dice, desde el día uno que usted tuvo el deseo de jugar fútbol por pasión y por divertirse, le ha llevado a lo que hoy en día es el nombre que tiene en el estado. ¿Cómo resumiría lo que le ha dado el fútbol a usted? Soy un privilegiado de la vida y del fútbol. Estoy muy agradecido, haberme encontrado esta oportunidad de haber sido jugador de fútbol. Pero muy, muy, muy agradecido. ¿Por qué? Porque yo simplemente hice lo que me gusta, lo que me gustaba hacer, lo que me sigue gustando hacer, aunque ya no lo hago con mucha frecuencia. Pero a mí siempre me encantó jugar al fútbol. Y lo hice, viví de esto, sigo viviendo de esto, y, y no tengo con qué pagar esa parte. Aprendí muchas cosas. El fútbol y lo que viví me ayudó a desarrollarme como persona, a tener criterios como persona. Este, podríamos decir que fue como una universidad para mí en el aspecto de la vida, desde salirme desde muy temprano de mi casa, o sea, dejar la casa, dejar los amigos, ir a otro lado, tener que vivir de repente cosas que se presentaron en el momento. Eso me ayudó a formarme como persona, más las bases que te comento de la familia y de la gente que está alrededor, que es importantísima. Pues han hecho la persona que soy. Espero no ser una mala persona, tengo mi carácter, eso sí, sobre todo cuando estoy en la cancha, tengo mi carácter, pero trato de siempre de apoyar, de ayudar, de estar ahí para quien lo necesite. Entonces, me considero un privilegiado de la vida por haberme dado la oportunidad de vivir un sueño que a lo mejor en un principio no lo era, pero lo tomé y lo hice mío. Lo hice. Sí, y pues prácticamente, como le digo, pues esta historia, ¿no? Que tiene usted, el nombre, como dice, nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí, y Muchas cuando gracias. le comentaba a mi hermanito, le contaba pues aquí a todo el equipo, le digo, viene el profe Tato Torres, un jugador profesional con una gran trayectoria, jugando varios años en primera división, y pues tenerlo aquí presente y contarnos estas vivencias y estas anécdotas, que incluso muchas cosas de lo que comentaba, me lo quedo y digo, oye, sí es cierto, este consejo es bueno, ¿no? Que es la intención de este espacio, ¿no? Que la Claro. persona que vea este podcast diga, oye, voy a agarrar este consejo de una persona experimentada y una persona que lo dice
porque lo vivió, porque lo aprendió y porque vio que el resultado fue positivo. Exactamente. Y habrá muchas cosas que no mencionamos y que quizá también puedan ser importantes, pero bueno, también, como te decía en un principio, bueno, a ver si me acuerdo de algunas cosas, pero no, creo que es importante, primero que nada, disfrutar lo que hacemos en todos los aspectos. Digo, la esencia del fútbol, como dije, es un juego, pero pues igual en nuestros trabajos o lo que hacemos tenemos que buscar la manera de disfrutarlo, porque pues es lo que vamos a hacer por un tiempo y lo tenemos que hacer de la mejor manera. Entonces, en el disfrutar yo creo que va gran parte del éxito, de poder sobrellevar algunas situaciones. Y como te digo, yo sí estoy agradecido con la vida, agradecido con el fútbol por haberme dado la oportunidad de vivir lo que me tocó vivir, de conocer gente, de conocer otros países, de conocer otros lugares, este, y sobre todo haciendo lo que me gusta. Sí, y algo que siempre pues comprometo a mis invitados, profe, es que va a haber una segunda parte porque, como Seguro. digo, toda la trayectoria que tienen, como dicen, todas esas experiencias que me imagino que aún faltan por vivir, se podría dar hasta un segundo capítulo Con mucho para gusto. ir comentando. Profe, pues para ir cerrando, siempre le pido a mis invitados, en base a sus experiencias, vivencias y todo, el dejar un mensaje para todos estos jóvenes, para todas estas, para la audiencia, las personas que nos permitan entrar, ¿no? en su pantalla y ver este podcast, el dejar pues un mensaje positivo que les pueda servir a ellos, bien sea en su vida cotidiana o en su vida profesional. Pues creo que me adelanté Sí. a esta pregunta y lo comenté antes, pero estoy completamente convencido de que hay que disfrutar lo que hacemos. Hay que ponernos objetivos, hay que trabajar para ellos. La vida no va a ser fácil, nunca, nunca. Siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber una piedrita en el camino y es como nosotros actuemos ante esa situación que nos va a ayudar o a perjudicar. Entonces, disfrutemos lo que hagamos, pongámonos objetivos, seamos buenas personas, trabajemos para lograr esos objetivos, que tienen que ser poquitos. Yo siempre les digo, cada entrenamiento les digo a los jugadores, acostúmbrense a mejorar en algo hoy. Un 1% es lo que quieran. Si me falla siempre la recepción, pues hoy mejoro la recepción. Si me falla, siempre tienen que buscar ser mejores, aunque sea un 1%, en ese entrenamiento. ¿Por qué en ese entrenamiento? Pues porque ese es el que estamos llevando a cabo. No sabemos si mañana vamos a poder entrenar o no. Entonces, aprovechemos esta parte de disfrutarlo, de trabajar muy fuerte por esos objetivos. Profe, muchas gracias por compartirnos. Yo creo que esta pequeña parte, ¿no? De su gran vida en el fútbol, de su gran trayectoria y agradecerle por su tiempo. Sabemos que igual que pues tiene muchas responsabilidades y el tenerlo aquí, creo que somos afortunados, así como le digo a todos los invitados, el que nos regalen unas horas de su día para nosotros tratamos que sea lo más provechoso posible, profe. No, al contrario, agradecerte a ti, Cristian, que muchas veces nos ayudas a nosotros, a los protagonistas, a contar nuestras historias, que muchas veces pues no las conocen, ¿no? Y pues que te agradezco. Pues con esto vamos cerrando un episodio más aquí en la oficina del profe Paul, aquí con el profe Tato Torres, jugador de primera división de fútbol mexicano, ahorita entrenador, encargado pues, de la parte deportiva de la escuela modelo y pues obviamente motivar a jóvenes a que tengan un mejor futuro tanto en lo futbolístico como en lo profesional. Pues profe, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos. Con esto cerramos el episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.